Ave María Purísima. Bienvenidos, queridos hermanos, nuevamente a este programa Defiende tu Fe, con el propósito de irnos formando en este tiempo de cuarentena que vivimos en aquellas cuestiones con la cual la secta o distintas ideologías o grupos o incluso los que no creen hacen cuestionamientos y bueno, nosotros tenemos que tener una formación como para saber dar respuesta, en primer lugar a nosotros mismos, porque tenemos que estar formados, ser católicos comprometidos y con formación, y también para dar una obra de misericordia al prójimo, aún al que cuestiona, que es enseñar al que no sabe, independientemente sea de que lo quiera creer o no. Pero nosotros tenemos que dar respuesta de nuestra fe. Y es el propósito de este programa, Defiende tu Fe, para también dar la caridad a la sociedad actual que necesita conocer los argumentos de nuestra fe. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante, ¿no? De si todos los cristianos creemos lo mismo, ¿sí? Son iguales las religiones o más que nada estos grupos evangélicos, sectas o cualquier religión o religiosidad da lo mismo o es lo mismo. Vamos a ver eh, este tema pero desde un punto de vista distinto. Vamos a ver brevemente algunas claves fundamentales de cada uno de estos grupos religiosos que hoy en la actualidad se conocen y que tanto proselitismo y tanto avanzan en Latinoamérica, porque sobre todo son los que más cuestionan a nuestra fe. Bueno, pero antes de eso vamos a hacer oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, bueno, como se habrán dado cuenta, este programa no es en vivo, pero bueno, la idea es siempre hacerlo en vivo por distintas cuestiones. No podemos hacerlo en vivo este fin de semana, pero Dios mediante el próximo programa así lo haremos, ¿no? Con la idea de mantenernos en comunidad, que ustedes puedan hacer sus preguntas en vivo y poder responder e ir creciendo en nuestra fe, ¿no? Bueno, hoy vamos a ver un tema muy interesante. Sepamos que también me acompañan hoy, son los infaltables, doña Cuca y don Argar. Ellos parece que no nos abandonan nunca, ¿no? Los políticos, los médicos, los periodistas, hasta los curas nos pueden abandonar, pero doña Cuca y don Argar no nos abandonan. Bueno, entonces, vamos a ver el tema de hoy de si creemos lo mismo los distintos grupos religiosos que los católicos, ¿no? Lo vamos a hacer también por medio de placas. Lo hago con placas porque por ahí, en primer lugar, les es ameno a ustedes, les ayuda a ir focalizando, incluso para ir guardando algún material que les sirva a ustedes, porque uno puede sacar fotos, sobre todo repasar, volviendo en el video, para repasar los conceptos. Y, y bueno, hace un poquito más a la amenidad del programa, ¿no? Vamos a ver una placa con los rasgos comunes de las sectas o grupos religiosos. ¿Mm? ¿Qué tienen en común todas ellas? Antes de empezar a hablar de cada una, o sea, no vamos a hablar de todos los grupos, sino los más importantes, pero de todas ellas sacamos algunos elementos comunes que tenemos que tener en cuenta. Porque nosotros podemos tener parientes, podemos tener amigos, vecinos o incluso durante nuestra vida recibir la visita o la presencia o la compañía en determinados momentos de personas de grupos, sectas que vienen con planteamientos. Yo digo, a buena hora que estos grupos lo que han hecho es
poner el planteamiento religioso cuando nosotros los católicos, un mundo descreído, ha borrado la religión de su horizonte con la excusa de la laicidad o incluso nosotros por miedo o porque nos hemos volcado a un activismo más que a la fe o a crecer en la doctrina o hemos volcado incluso a un relativismo, cualquier doctrina da lo mismo, entonces hemos callado la fe, las cuestiones de fe en la vida pública y en la vida incluso de nosotros como católicos en nuestra iglesia. ¿Quién enseña realmente en el catecismo la doctrina católica y no transforma la catequesis en una especie de lugar de enseñanzas vagas y difusas? ¿Dónde se enseña el catecismo? ¿Dónde realmente se enseña la doctrina de fe? Que es necesario conocer. Bueno, lo que han hecho estos grupos evangélicos es traer el tema. Así que en ese sentido uno ve algo positivo, porque cuando uno ve estos grupos, de repente ellos lo único que hacen, lo que les importa es hablar de estos temas. Y de repente un católico se da cuenta que no sabe nada o sabe muy poco o es muy débil para defender la fe. Al menos ellos nos han terminado mostrando que estamos muy débiles, ¿no? Es como los virus, te atacan y los virus te atacan y si uno tiene buenas defensas, los rechaza, los resiste. Pero, ¿qué pasa si nuestro organismo vive como en una burbuja, aislado 100%? Ningún virus lo ataca y entonces el sistema inmunológico se hace vago y perezoso. Y cualquier virus que se cuele cuando uno sale de la burbuja, porque siempre salimos de la burbuja, nos hace un daño tremendo, ¿no? Entonces a veces hemos vivido como en una burbuja relativista de pensar que nada de verdad, nada de mentira, o cada uno con sus cosas, o qué sé yo, como que la fe es para vos y no es para los otros. En cambio, estos grupos creen mucho en la fe que profesan y creen que es válida también para nosotros, o sea que buscan convertirnos a ellos porque creen que es verdad. Y nosotros al no tener formación, porque no le hemos dado importancia, ellos terminan siendo como un virus que nos hace un daño grande. Hasta que podemos reaccionar con formación, con catequesis. Y en Latinoamérica ha pasado esto, ¿no? El virus del evangelismo, de la secta, ha entrado muy fuerte en un catolicismo muy liviano, sin formación, y nos damos con que en países donde el catolicismo era el 90% y el 60%, como nosotros en Argentina y bueno, y Brasil peor. Bueno, pero ¿cuáles son los rasgos comunes? ¿Qué piensan en común todos estos grupos que vamos a ver? El primer punto, solo la fe, perdonen el error, pero bueno, es que solo la fe es como una especie de frase de ellos, solo la fe, solo la fe. Entonces ellos viven con ese solo la fe. Y esa frase como solo la fe en Jesús, la fe en la Biblia, y no en las obras, y no en las obras. Después, segundo punto, solo la Biblia, interpretada personalmente, de modo personal. Cada uno interpreta como quiere, como se le ocurre. Cada uno es dueño de interpretarla eh, como le venga bien, como crea que le dice el Espíritu Santo. En definitiva, la gente común termina en manos del pastor, el que le termina interpretando el pastor. Y por supuesto que el pastor termina interpretando como se le ocurre o como le ha ido de otro pastor, pero bueno, hay un pastor que enseña que el blanco es blanco y otro pastor que enseña que el blanco es negro, y cada uno sigue sin ningún problema porque eso no les importa. Cada uno puede interpretar como quiere, ¿no? Por eso hay distintas opiniones en torno al tema del aborto, a quién es Cristo, a la Trinidad, a la necesidad del bautismo de los niños, al tema de la salvación, cielo, purgatorio, infierno. Bueno, tercer punto, no aceptan la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, no aceptan la presencia real de Jesús en la Eucaristía, no admiten a María como Madre de Dios, como siempre Virgen, como Inmaculada, la Asunción, bueno, todos los dogmas marianos no los aceptan. Lo que pueden llegar a aceptar es que María es Madre de Jesús, porque así lo dice la Sagrada Escritura, literalmente, pero no aceptan que, por ejemplo, no sé, que sea virgen, no aceptan que sea virgen, es más, piensan que tuvo más hijos, ¿no? Y que Jesús tuvo hermanos, ¿no? Bueno, eso lo vimos en un programa propio del tema, pueden verlo en el archivo de programas de Cristo Hoy Digital. Otro punto de la primera columna, rechazan
toda mediación humana, papas, sacerdotes, obispos, todo lo que es el orden sagrado, ¿no? Este sacramento. Y eso tiene que ver con el siguiente punto. Tienen solo alguno o ninguno de los 7 sacramentos. Entonces realmente acá caemos en el relativismo de cada pastor enseña lo que quiere, lo que le conviene, lo que le gusta. Entonces la mayoría tiene el bautismo, eso sí, porque es muy claro Jesús que dice manda salvar. Pero a su vez entre ellos tienen distintas concepciones del bautismo, de la necesidad o no del bautismo, la edad para bautizarse. Y algunos aceptan la confirmación, otros no, otros el- la penitencia la admiten de un modo o de otro. eh, entonces, cada uno va haciendo lo que quiere en cuanto a estos sacramentos, ¿no? Es una realidad de todas las sectas. Son todos detractores de la Iglesia Católica, es su caballito de batalla. Ellos no llegan proponiendo algo sólido y firme. Al contrario, ellos se ven siempre en la obligación de desterrar de la mente, sobre todo de la gente sencilla, la fe católica. Y utilizan caballitos de batalla por el tema de las imágenes, de los santos, de los pecados de la iglesia, los sacerdotes, absolutizando y deformando también las realidades, eh, deconstructuando la Biblia. Bueno, después creen que las imágenes religiosas son idolatría, y ahí está el tema de por qué descontextúan la Sagrada Escritura, trayendo frases aisladas. No rezan por los difuntos, detestan todas las otras religiones, o sea, no solamente son anticatólicas, sino que entre ellas mismas se detestan. Nosotros no podemos nunca cometer el error de pensar que los evangelistas son los evangelistas, los protestantes son los protestantes, como si fuera algo monolítico, uniforme. Que está la iglesia católica, está la iglesia evangélica. No, el mundo evangelista, si uno mira al cielo en una noche despejada, como ve las estrellas, más que las estrellas, son la cantidad de grupos, sectas evangelistas, y cada uno tiene su propia lucecita. Mientras que la iglesia católica es como el sol, que ilumina, da luz, hace al día, muestra la verdad. Entonces, es una sola. Entonces, eso es importante. Vamos a ver, entonces, vamos a empezar a ver ya los distintos grupos evangélicos o cristianos o semicristianos, sobre todo los que más actuales y los más relevantes. Vamos a ver primero los testigos de Jehová. Porque ¿quién no tiene cercano, un conocido, un familiar, un amigo, un vecino, o no se ha visto visitado con frecuencia por ellos? Hay un tema muy importante y por el cual comienzo yo en este cuadro. ¿Quién es el fundador? El fundador, bueno, ellos fueron fundados por Russell en 1870, por Rutherford, que es como su escritor o su teólogo, y Knorr es el impulsor. Esto es en Estados Unidos. He aquí de repente la casualidad que todo se da, la mayoría de esto se da en Estados Unidos, ¿no? Estos grupos, la mayoría, tanto los mormones, bautistas, pentecostales, se han formado con mucha fuerza en Estados Unidos, viniendo de los grupos protestantes tradicionales que llegaron expulsados de Europa por sus propios países protestantes o por justamente los países católicos, llegados acá a Estados Unidos, como tienen una libertad muy amplia, muy grande, entonces formaban sus grupos, ¿no? Bueno, Testigo de Jehová. ¿Por qué digo que es muy importante el tema de quién lo fundó? Porque bajo ningún punto ellos pueden decir que fueron fundados por Cristo. Ellos tienen un comienzo en la historia. Esto es muy, muy importante. Atención con esto. Cuando viene un testigo de Jehová, cuando viene un bautista, un pentecostal, una iglesia del reino, un evangelista, del que sea,
Uno tiene que decir quién lo ha fundado. Si uno, primero yo no recomendaría entrar en diálogo, es sí con los que son parientes, amigos, vecinos, que uno tiene un trato ya, podamos decir, religioso, a veces que uno diga no, inevitable. Los que vienen casa por casa, por ahí mejor no, simplemente dar un testimonio de católico y decir, por favor, somos católicos, respeten nuestras creencias como respetamos la suya y no vuelva. Y, pero bueno, hay parientes, amigos, gente que por ahí uno pregunta y dicen cosas que piensan los testigos o les preguntan a ustedes, che, porque a mí un testigo me dijo esto otro, ¿no? Entonces es muy iluminador preguntar sobre el tema de los fundadores. Porque ya con eso están diciendo que todos los años para atrás no existían. Y también un poco el lugar, porque uno está diciendo, bueno, en definitiva es algo de un país, es algo que ha surgido de los hombres, por iniciativa humana. En un país que sea potencia o no, el, es un país donde pululaban las religiones, ¿no? Distinto es justamente la Iglesia Católica, cuyo fundador es Jesucristo, en el año cero, podríamos decir, en la plenitud de los tiempos, en Israel, el pueblo elegido, tierra santa. Bueno, entonces es importante saber el año, quién lo ha fundado y un poco el país también sirve como una orientación, que copian mucho los estilos de cada país, ¿no? Por ejemplo, después lo vamos a ver con el tema de Brasil y los de la Iglesia del Reino Universal, cómo siguen cosas propias de su país. Bueno, ¿cómo son los testigos de Jehová? Vemos algunas de sus características. Son los que más expansión y daño produce a la iglesia, realmente porque, bueno, tienen un proselitismo insistente, muy preparado y confuso. ¿Qué sí quiere decir proselitismo insistente? Son muy insistentes. Tienen 2 a 3 visitas, registran a las personas, las familias. Por supuesto que eso a veces varía con quiénes son los testigos de Jehová en el barrio, en la zona, en la provincia. Pero suelen ser muy insistentes, ir varias veces a los mismos lugares. Muy preparados, ¿en qué sentido? No que se sepan la Biblia, no es que tengan teología, no es que tengan educación, tienen talleres, pero sobre todo preparados en el sentido de que saben las respuestas de los católicos, de muchos católicos, las estudian y esperan escucharlas de nosotros para ellos tener cómo responder, ¿no? Y a la vez saben lo que van a decir, no están improvisados, repiten cassette, ¿no? No tienen una preparación que podamos decir teológica, misionera, catequética, ¿no? Como si la Iglesia Católica cuando forma a sus misioneros, ¿no? Los forma en Biblia, los forma en espiritualidad, en sacramento, como para entrar en diálogo desde una preparación. No, ellos se preparan simplemente para repetir frases, para aprender respuestas. Es una cosa, bueno, bastante distinta a la nuestra. Y confuso, ¿en qué sentido? No tienen una doctrina clara, no van proponiendo, generalmente desarticulan lo de los católicos y generan cosas así, o para dar miedo, o para esperar qué necesidad puede tener el otro como para tratar de llegar a sus vidas en un momento oportuno, ¿no? Son grandes impresores, tienen revistas muy famosas de mucha distribución. La Atalaya, la famosa, el Despertar, y por la web son grandes traductores de la Biblia, de estas revistas y de la web. Llegan a muchas lenguas según lo que ellos mismos dicen, ¿no? Todos sus misioneros son comprometidos, o sea, todos son misioneros comprometidos. O sea, uno es testigo de Jehová y ya pasa directamente a ser un misionero. Después tienen multitudinarios encuentros para impresionar. Acá en Argentina se reúnen en el estadio de River y en otros lugares, en cada país uno suele ver las fotos, llenan estadios, una logística muy fuerte. Esto propio de los Estados Unidos. Tienen una organización muy centralizada, como dice el siguiente punto que estoy leyendo, totalmente centralizados. Tienen lo que ellos llaman la Watchtower en Brooklyn,
en Nueva York, en Estados Unidos, que es como una especie de, ya hasta parece el Señor de los Anillos, ¿no? La torre de vigilancia, como la torre de Sauron, ese ojo que te está mirando, bueno, algo así, pero más tranqui, en el sentido que todo depende de lo que dice la autoridad suprema de ahí, y desde ahí mandan una especie de organización empresarial, ¿no? Bueno, el no es cristiano. Esto es muy importante. Los testigos de Jehová no son cristianos. Y uno podrá decir, pero sí creen en Cristo. Sí, creen en Cristo, que Cristo es un ser humano especial o un ángel, o como un ángel. Pero en definitiva, ¿por qué no es cristiano? Porque no creen en que Cristo sea Dios, naturaleza divina. Lo que nosotros rezamos con el credo. ¿Mm? Y por sobre todo dice que no resucitó, no murió en la cruz, no resucitó. Perdón, no es que no murió en la cruz, sino que murió en un palo, pero no resucitó. ¿Mm? Por tanto, claro, al negar la resurrección, niegan que sea Dios, ¿no? Realmente uno se preguntaría qué dicen, ¿no? Porque terminan negando, utilizan el Nuevo Testamento, pero vamos a ver que, como dice el siguiente punto, su Biblia es distinta a la de los protestantes. Por supuesto, es distinta a los católicos, es distinta de los protestantes, llena de errores, cambios, según su propia doctrina. Yo tenía un profesor en el seminario que su esposa, que también era profesora en el seminario, sin embargo, durante mucho tiempo había sido ella testigo de Jehová. Y bueno, ellos se pusieron de novios, ella era testigo de Jehová, y él muy católico, comprometido, y realmente era una cosa rara, pero bueno, evidentemente ella no era tan comprometida, pero sabía que para poder casarse por iglesia tenía que hacer que ella deje los testigos de Jehová, ¿no? Porque ella estaba muy atada a su familia por los testigos de Jehová. Entonces él se reunió con los ancianos, que le llaman los testigos de Jehová, sus autoridades, y él se reunió para discutir sobre la Biblia. Y le mostró, con base a Biblias católicas, Biblias protestantes, cómo ellos tenían deformada la Sagrada Escritura y enseñaban cualquier cosa al punto de dejarlos callados, y así entonces lo que era su novia y después su esposa dejó a los testigos de Jehová. Fue muy doloroso para el tema de ella por su familia, pero al descubrir la verdad tuvo que dejar, y ese es el problema. Ellos tienen mucha cohesión social y familiar, ¿no? Bueno, después vamos a ver eso. Niegan la Trinidad, el nombre de Dios es Jehová y no Yahvé. Esto lo hemos visto en un programa, pueden verlo en el archivo de programas de Cristo Hoy Digital. Los únicos que se salvan para ellos son los 144.000 testigos de Jehová. Bueno, habría que ver si hay más de esa cantidad, cómo hacen para salvarse, ¿no? Yo creo que entre ellos mismos deben dar como excepciones o algo así, pero para los testigos de Jehová, no para otros. Bueno, también tengo otra placa para explicar un poco por qué crecen tanto. ¿Por qué tanto crecimiento? Veamos, ¿no? Veamos los puntos. Voy viendo siempre de la columna de la izquierda hacia abajo y después la segunda columna. Primero, por la ignorancia de los católicos. Todas las sectas, grupos crecen en definitiva en el continente latinoamericano, porque los católicos están mal formados, no tienen ni idea de su fe, nadie los ayuda, nadie los ha formado, no hay catequesis, los agarran en un momento duro de la vida, difícil, y están ellos con tanta insistencia que terminan enganchándolo en el momento, llegan en el momento justo, ¿no? Y ellos no saben de su fe y creen que por lo que ellos les enseñan, y sobre todo por la cohesión social, familiar y amical que generan, los ganan como adeptos, ¿no? Se abstienen de muchos vicios, ellos son muy muy fuertes en cuanto al tema de no fumar, de no la droga, el alcohol, todo eso, son muy muy fuertes en eso. Entonces eso causa impresión a gente que está en la debilidad y nadie los ayuda, y causa impresión, ¿no? Ayuda. Son sumamente activistas, como ya lo vimos, muy misioneros, todos son misioneros, desde recuerdo a edades, ¿no? Muy organizados y financiados.
recordemos el Watchtower en Estados Unidos, y sobre todo algo que digo de ellos y también de los mormones. No voy a hablar de los mormones ahora en este programa, pero sepamos que tanto mormones, Testigos de Jehová y otros grupos son financiados. Hay un propósito financiado de Estados Unidos de generar sectas y grupos para que puedan difundir cosas que debiliten la identidad católica de Latinoamérica. Es el único modo con el cual se puede entender cómo los testigos de Jehová, siendo sus miembros pobres, y los mormones, que no tienen miembros directamente, tienen muy poco, que son esos chicos que mandan ahí de a dos, y tienen semejantes lugares iguales, parecidos, y todos vacíos, y todos carísimos, y todos muy con cancha de fútbol, cancha de básquet, grandes salones, todo, carteles, todo, pero no va nadie, ¿eh? ¿Cómo sostener eso? ¿Cómo construir eso? Y en cada ciudad medianamente importante están. Evidentemente hay una financiación tremenda venida de países a los que les interesa sembrar alternativas a la fe católica, ¿no? Bueno, esto ha sido algo que ya se ha visto, ya se ha demostrado cómo en Latinoamérica se quería disminuir la identidad católica en vista a planes globalistas, ¿no? Porque la iglesia generaba cohesión, unidad, defendía la dignidad de la persona y se oponía a un globalismo que sea contrario al ser humano, porque vienen con el aborto, ideología de género y todo eso. No, la iglesia se oponía, ¿no? Entonces ellos necesitan desmembrarnos para divide para reinar, ¿no? Dan mucha relevancia, perdón, sigo por la columna de la izquierda, muy organizado y financiado, lavados de cerebro, ¿no? Hay lavados de cerebro. Realmente les hacen olvidar de su cultura, de sus raíces, les imponen ciertas ideas y no los dejan razonar. No les permiten entrar en diálogo con la cultura, con la sociedad, con los otros credos. Ellos tienen que creer lo que creen a rajatabla y no pueden dar, como el cristianismo también tiene fuerte pensamiento, fuerte doctrina, pero toda esa doctrina es capaz de dar respuesta a los planteamientos del mundo donde se presenta, incluso a las otras religiones, incluso aprender, incluso mejorar a la luz de los otros. No, ellos tienen su discurso y no se salen de esa. Y lamentablemente hay un lavado de cerebro porque a mí me ha tocado incluso comprobar que los quieren ignorantes, ¿no? Tienen mucha fuerza entre los pobres, las personas con escasos estudios, y los mantienen así, para que no cuestionen, no piensen. Tienen sentido de pertenencia y familias cerradas. Son familias y sus miembros muy cerrados con esa idea, lavado de cerebro, familia cerrada, más que pertenecer a una religión, uno pertenece a un grupo. Y es tremenda la sensación de poder o querer salir de ese grupo, es como una especie de coerción. Dan mucha relevancia a los desfavorecidos, ¿no? Como decíamos, clases bajas, pero que no las promueven ellos. Ellos no promueven por universidades o estudios terciarios, universitarios, secundarios, no promueven el estímulo del pensamiento, del desarrollo y el crecimiento de la fe, no, no, no. Realmente es muy decidor eso. Doctrina fácil y prohibido profundizar, prohibido pensar, ¿no? Gran uso de la propaganda, visitas, ¿no? Hacen varias visitas a cada familia, y reuniones donde promueven la pertenencia, ¿no? Es lo que dije recién, donde es imposible salirse, hacen sentir que es imposible salirse de ellos. Bueno, hasta aquí los testigos de Jehová. Vamos a ver los bautistas. Los bautistas, fundados por John Smith en 1606 en Inglaterra. Pongo la imagen de este pastor porque salió en las noticias un pastor, ni me acuerdo el nombre, pero fíjense lo que está haciendo con sus pies. Está pisando una imagen de la Virgen de Guadalupe. Evidentemente esto en México. Y que lo mostró por las redes sociales teniendo muchísima adhesión de los evangelistas, ¿no? Bueno, los evangelistas utilizan esa, tanto bautistas o pentecostales, de acuerdo al pastor, de acuerdo al lugar, utilizan esto como caballo de batalla, destruir cosas católicas, atacar a los católicos para generar una adhesión, ¿no?
Bueno, fundados por John Smith en 1606 en Inglaterra, fuertemente anticatólicos por su raíz anglicana histórica. En la peor época del anglicanismo en Inglaterra, se divide el mismo anglicanismo y surgen ramas. Ya el anglicanismo mismo venía con una fuertísima lucha contra los católicos, expulsión a los católicos de Inglaterra o marginación al 100%. Bueno, de ahí surgen los bautistas, que llegan a Estados Unidos para variar, también expulsados, y de Estados Unidos crecen y de ahí van haciéndose grupo, porque recordemos, si hay una cosa común entre los evangelistas es que cuando uno dice sola fe, uno dice sola escritura, termina cayendo en manos y la interpretación del pastor de turno, lo que cree y lo que se le ocurre al pastor. Entonces, al llegar los bautistas en Estados Unidos, que son más o menos serios, de hacer las cosas organizadas, sin embargo siempre eso se va dividiendo y cuando va llegando a Latinoamérica más se divide, y más cuando hay propósito y financiamiento norteamericano de otros países y potencias de generar división, promueven estos grupos que son en sí mismos generadores de división. Ellos no aceptan el bautismo de niños, leyendo acá está el cuadro. El bautismo no es esencial para salvarse. Miren ustedes, los bautistas no aceptan bautismo de niños y no lo consideran esencial para salvarse. Y aceptan solamente el bautismo por inmersión, de inmersión total, esa que uno se mete todo a un río, a donde sea, inmersión total. Fuerte proselitismo bíblico. Sí utilizan la Biblia, podemos decir, esta edición de Reina y Valera protestante, pero se manejan algunas citas bíblicas y esas buscan imponerlas, con un proselitismo bíblico muy fuerte. Bueno, hasta acá los bautistas, porque el tiempo también nos apremia. Vamos a ver los adventistas del séptimo día, fundados por Guillermo Müller en el siglo XIX en Estados Unidos, y la impulsora fue Elena White. Mientras Müller como que fundó y fracasó, pero vino esta mujer, Elena White, le dio un impulso. ¿Por qué fracasó Müller? Porque él le puso al fin del mundo 2 fechas, 1840, 1860 por ahí. Le puso día y casi hora, día, mes y año al fin del mundo, a la segunda venida de Cristo. Y por supuesto no pasó nada. Pero cuando ya estaba desapareciendo este grupo, esta señorita Elena White tomó los fundamentos de ese grupo y los reimpulsó siempre en Estados Unidos, siglo XIX, con nombre y apellido sus fundadores. ¿Ven la foto de la placa? ¿Ven todo esto? Son algunos de los miembros de los adventistas del séptimo día. Habría que preguntarle a ellos, que están con Biblia en mano, cuando uno le pregunta quién es su fundador, tienen que ir a sus fuentes, que son ellos, Müller y White, en el siglo XIX. Por tanto, en el siglo XVII, XVI, XV, XIV, ahí para atrás, 2000 años no existieron. No existían. Entonces, ¿qué? Ellos crearon la verdadera religión. O sea, estas personas. Esto es una religión de hombres. Una religión de hombres. Hay que tener en cuenta eso, religión de hombres. O sea, de seres humanos, hecha por los hombres, no por Dios. O sea, inventada, creada, fundadores son hombres. La Iglesia Católica es la única que puede decir nuestro fundador es Cristo, el Hijo de Dios, Dios mismo. En cambio, los adventistas, los pentecostales, los bautistas, los testigos de Jehová tienen que decir que su fundador es un ser humano. Bueno, veamos los puntos. Motivados principalmente por el fin del mundo, son muy de incentivar eso. Ya viene el fin, genera una especie de pánico, miedo, o de alguien que te genera un ambiente donde te van a dar respuestas en torno a ese tema, y entonces ahí capturan gente. El día de descanso es el sábado para ellos, son sabáticos. Adventista del séptimo día, el séptimo día en el Antiguo Testamento, el Génesis es el séptimo día, el Señor descansó, ¿no? El sábado. Miren cómo, al menos el sábado uno dice no pone en peligro de muerte, como la transfusión de sangre que prohíben los testigos de Jehová. Que por mal interpretar el Génesis ponen en peligro y han generado muertes, ¿no? Al menos a estos adventistas, al interpretar mal el libro del Génesis,
al menos no poner en peligro de muerte a nadie, pero es un error gravísimo pensar que el día de Dios, ah, el día para dar culto a Dios es el sábado, porque realmente vuelven al Antiguo Testamento sin criterio, como en el programa anterior que vimos que las transfusiones de sangre eh, no era una mala interpretación del Génesis. Bueno, acá el dar culto a Dios el sábado es algo que fue superado por el Nuevo Testamento. La transfusión de sangre era por no ver la cuestión de la sangre, la ley de sangre y la superación del Nuevo Testamento, y el día sábado como día de culto a Dios es por quedarse en el Génesis, en el Antiguo Testamento, y no ver la superación del Nuevo Testamento. Y no solamente no ver la superación del Antiguo Testamento, sino tampoco ver a los primeros cristianos que fueron abandonando paulatinamente el sábado para celebrar el Día del Señor. Bueno, son altamente proselitistas, seguimos leyendo, aversión anticatólica, para variar, rigurosos en devolver a Dios los beneficios, ¿no? El diezmo. Realmente todo miembro de allí, con mucha generosidad, da a su culto lo que ellos son muy agradecidos. Dios me ha dado esto, Dios me ha dado la vida, la familia, el trabajo, un culto, y ellos le devuelven a Dios un estricto diezmo, que un 10% de sus ingresos, ¿no? Sobre todo esto pasa en Estados Unidos, y por tanto eso genera una riqueza muy grande que hace que eh, terminen incentivando enormemente las misiones por el mundo entero, a la vez que son generosos en sí mismos, ¿no? Más bien los norteamericanos. Entonces esas misiones se terminan dando en nuestros países: Argentina, Perú, Ecuador, eh, Brasil, Bolivia, Chile, y con el dinero de gente adventista del séptimo día de Estados Unidos, ¿no? Efectivos propagandistas y publicadores, ¿no? Hacen mucha propaganda y tienen muchas revistas, muchas publicaciones. Vemos los pentecostales, fundados, vuelvo al tema, fundados en 1900 en Estados Unidos. Tiene distintos fundadores, pero la doctrina de los metodistas, perdón, fue John Wesley el fundador, tomando las doctrinas de los metodistas, ¿no? A veces no se puede distinguir un fundador, sino distintas personas que han ido deformando o teniendo un pensamiento bíblico, distinguiéndose de los otros grupos protestantes, y personas que vinieron en posterioridad dándole mayor difusión o organización. Y a la vez que eso que pasaba en Estados Unidos, cuando llega a Latinoamérica genera otro ambiente, ¿no? Genera un espíritu, genera una, ¿cómo los puedo decir? Un tipo de interpretación bíblica o de proselitismo y de revinculación con la Biblia que va haciendo que algunas personas se vayan dividiendo y generando pentecostales por distintas partes. Entonces hay muchas ramas pentecostales. Muchos grupos se dicen pentecostales, que vienen de los pentecostales, por más que se llamen la Iglesia de Dios, la Iglesia de Cristo, Iglesia Nuevo Reino, dicen tener o raíz pentecostal o raíz bautista. Entonces son como reminiscencias o estilos que tienen ellos, pero entre ellos no es que hay una doctrina clara. Por ahí los pentecostales dan mucho más fuerza al Espíritu Santo, ¿no? Tratan de vivir en un Pentecostés constante, ¿no? Mucha invocación del Espíritu. Invocación, lo que dicen invocación termina siendo un griterío, pero quieren eso. Mientras que los bautistas hacen énfasis en el bautismo, ven en la palabra los distintos énfasis que hacen ellos, ¿no? Tienen un fundamentalismo bíblico, sentimentalismo espiritual, todo para hacer sentir. Buscan que todo haga sentir. Revientan con la guitarra, la batería, la música. Que la gente sienta, levante las manos, baile, grite, cante, llore. Y eso piensan que es un Pentecostés. Esa es una llegada del Espíritu. Siente, hermano, el Espíritu Santo que llega a ti. Es un sentimentalismo espiritual. Confunden a la gente, y lo peor que nos puede pasar es que nosotros los católicos creamos que es así. Principal preocupación: conseguir adeptos. Son tremendamente buscadores de adeptos. ¿Y cómo lo hacen? Generan
una doctrina fácil, que no sea muy clara, pero que la fuerza sea en las reuniones, los grupos, las amistades que se generan, y el entusiasmo que se suscita y el sentimiento que exacerban en las reuniones, ¿no? Buscan exacerbar los sentidos para que el que participa ahí, que generalmente es gente sencilla o con muchos problemas, les hace sentir un momento de paz, o de paz, digamos, a tener una experiencia sensorial que venga por la música, el ruido, la predicación sentimental, y les dé un cierto alivio, ¿no? El latino, que somos muy propensos a estas cosas, más con la música que escuchamos, entonces de repente pensamos que es una experiencia de Pentecostés cuando es simplemente un sentimiento exacerbado, ¿no? Y ojo que nosotros los católicos utilicemos este tipo de música buscando los efectos que buscan los pentecostales, ¿no? Porque terminamos protestantes y haciendo de la fe de la gente algo sensible y no realmente que la fe toque la voluntad, ¿no? Vamos a algo que es muy común, que es el tema del pare de sufrir, ¿no? En lo que es un fenómeno realmente, podemos decir que no se ubica ni en los bautistas. Sí dicen que ellos tienen algo de pentecostal porque tienen mucha invocación del Espíritu Santo, todo eso, pero veremos que es algo totalmente sui generis, su propio estilo y negativo, ¿no? Es la Iglesia Universal del Reino de Dios, el pare de sufrir. Vuelvo al tema, fundado por el autoproclamado obispo Edir Macedo en 1977 en Brasil. Es importante, fundado en Brasil. Miren, 1977, o sea, tenemos 1977 años que antes de ello no había verdadera fe, no había verdadero encuentro con Dios. Miren cómo alguien puede atreverse a fundar una religión, fundar un grupo evangélico, creerse el modo de entender la Sagrada Escritura. Es una altísima soberbia. No es reconocido por los pentecostales, es una amalgama doctrinal confusa, eso es muy importante. Tienen algo de pentecostal, tienen algo de católico. ¿Por qué? Tienen objetos, entre comillas, sagrados, tienen obispos, santuarios, utilizan una nomenclatura, nombres así que de los católicos, que para la gente sencilla piensan que es lo mismo. Si ustedes ven las iglesias más importantes de esto del pare de sufrir, no son iglesias, son esas, bueno, estos templos, tienen fachada como si fuera una catedral románica, muy sencilla y por supuesto en material ultra descartable, y para hacer una cobertura de un galpón, un teatro, un cine viejo. Realmente hasta eso es engaño. Hasta el modo de presentarse es engaño, pero quieren darle un halo católico. Y también, además de pentecostal y católico, tiene algo umbanda, una especie de llegar a un negocio con Dios, ¿no? Un toma y daca, yo te doy, tú me das. Y veremos que es una especie de suerte de magia Umbanda, por eso genera, Dios te pide eso y vos le das y Él te va a dar, te va a beneficiar, ¿no? Algo tan propio de la humanidad egoísta. ¿Y por qué Umbanda? Ya lo vamos a ver. Es una secta que manipula a los miembros con fines económicos, como lo han mostrado distintas investigaciones periodísticas en distintas partes del mundo. Edir Macedo está el fundador entre uno de los más ricos, o el más rico de Brasil, y entre uno de los más ricos del mundo. Tiene fachada cristiana, pero niegan la Trinidad, niegan la divinidad de Cristo, no son ni cristianos. Tiene un toque mágico ritual, rosas, jabones, objetos consagrados y aguas benditas, etc. Tienen un sentido mágico, supersticioso y de inmediato beneficio económico. Realmente los otros grupos evangélicos los odian a los del Reino Universal porque tienen estas cosas así semicatólicas raras, totalmente, de que entre el mismo Reino Universal y los otros grupos evangelistas se pelean, digamos, tienen diferencias grandísimas. Miren eso, tienen este manto de la descarga, el jabón, los óleos. Dicen ir con oraciones a Jerusalén, pero yo he visto los programas donde hacen a la gente llevar sus oraciones y ellos se ponen al lado de una pared vieja. Nunca muestran que están en Jerusalén propiamente. Realmente es todo un armazón tan mal puesto, pero sin embargo, ¿cómo
lleva gente. A mí me tocó un taxista una vez que me decía que la novia era de estos, iba a esto y lo llevó a él un par de veces. Y me dijo, padre, mire, 14 veces me han pasado la canasta, el sobre, 14 veces han buscado sacarme plata. En la hora y media, no sé cuánto dura lo que hacen ellos en las reuniones. 14 veces, realmente una insistencia con el tema del económico y ese sentido de comprarle el aceite, comprar el jabón, pasar el manto a la descarga y por supuesto, como ya lo has hecho, tenés que aportar, ¿no? Y si más aportas, más beneficios materiales vas a recibir. Por eso la insistencia en la aportación económica y lo usual de ello, el modo de hablar brasilero. ¿Mm? Incluso a veces, yo soy tucumano y me tocó escuchar a algunos pastores de este grupo que son tucumanos. O sea, mezclan el castellano con el acento tucumano y el brasilero, una cosa espantosa, pero tienen que hablar en brasilero. Bueno, qué cosa, ¿no? Una cosa tan rara, pero ¿por qué tienen tanto éxito, ¿no? ¿Cuánta debilidad en nosotros para que tenga que pasarnos esto, ¿no? El... Así que bueno, nosotros tenemos que reflexionar, ¿no? Y también saber si vamos a dar respuesta o no a esto con nuestra catequesis, con nuestros propósitos. ¿Mm? Bueno, acá parece que me están llamando. Sí, padre, padre, acá yo le voy a dar primero, porque yo soy todo un caballero, le voy a dar primero la palabra a doña Cuca. ¿Mm? Bueno, don Argar tan gentilmente le da la palabra a doña Cuca. Bueno, doña Cuca, ¿cómo le va? Sí, padre, yo quiero preguntar más que antes que don Argar quiera hacer una pregunta, padre. Bueno, cuénteme, doña Cuca, pero antes me gustaría saber cómo se están llevando con don Argar. Ay, padre, parece que va viento en popa el tema. Usted sabe que me ha cantado una serenata, don Argar. Ah, mire usted. ¿Y qué tal canta don Argar? Ay, padre, parece que estaban aplastando un perro, o que estaba rebunando un burro. Bueno, pobre don Argar, esto es bien viento en popa, doña Cuca, tenga compasión de pobre don Argar. Ya le voy a preguntar yo a ver cómo le va con el canto. Pero usted dígame, ¿qué me quiere preguntar? Ay, padre, usted está hablando de todas las religiones, todo eso. Pero lo importante no es creer en Jesús, lo importante es creer en Jesús en la Biblia y que uno se sienta bien con eso y ya con eso ya uno está bien. Usted marcó tantas diferencias, pero no ha visto la cosa buena que en definitiva todos creemos en Jesús y en la Biblia. Bueno, doña Cuca está bien, sí. Primero que algunos no creen en Jesús. ¿Mm? Si bien todos dicen que creen en Jesús, usted tiene que preguntarse, ¿todos creen lo que realmente el mismo Jesús, en el mismo Jesús? ¿Y todos creen lo que Jesús enseñó realmente? ¿Mm? Porque todo lo que dice Jesús en la Biblia, ¿realmente lo creen o piensan lo mismo? ¿Llegan a las consecuencias últimas de lo que Jesús dijo en la Biblia? ¿Todo? No, no, doña Cuca, porque algunos dicen que Jesús no es el Hijo de Dios, no es Dios en sí mismo, es como un superhombre, por ejemplo, los testigos de Jehová. Unos niegan la Trinidad, doña Cuca, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, sí, creamos en Jesús, pero creamos en el mismo Jesús. No podemos inventar un Jesús nuevo, sino descuidamos al verdadero Jesús. ¿Se imaginan con todos estos grupos religiosos, cada uno con un Jesús distinto? Bueno, lo importante es cada uno con su Jesús. Y el Jesús verdadero, ¿m? y el Jesús verdadero, eh, Jesús quiere que ser querido tal como Él es y como Él enseña, y que ser creído en lo que Él ha enseñado, no en lo que a algunos se les ocurre inventar. Entonces, cuidado con eso, ¿no? Él no escribió nada sobre sí. Él no escribió la Biblia, no escribió un libro donde diga soy yo. ¿No? Si él hubiera escrito la Biblia, tendríamos razón de ser evangelista, pero no la escribió. Él fundó una comunidad, fundó la iglesia, convivió con los apóstoles, le mostró lo que quería para nosotros, y los apóstoles empezaron a vivir y a predicar eso que Jesús quería para nosotros, y parte de aquello que vivieron y escucharon a Jesús lo pusieron por escrito, sobre todo los discípulos de los apóstoles. Bueno, entonces,
No todos piensan que Jesús es Dios, doña Cuca. Entonces hay que tener mucho cuidado. Eh, Hay que creer en el verdadero Jesús. Porque Jesús está en la Eucaristía o no, doña Cuca. No, solamente la Iglesia Católica enseña que Jesús está en la Eucaristía. ¿Mm? Y además no creen en la Iglesia, no creen en la Iglesia Católica. Bueno, todas las cosas que ya hemos visto, doña Cuca. Ahora, padre, yo quiero hablar, padre. Yo la voy a defender, doña Cuca. Don Argar, muy bien, siempre tan galán y tan atento para defender a doña Cuca. Pero sí, yo no la estoy atacando, doña Cuca, don Argar. Sí, padre, yo quiero hacer una pregunta muy importante. Bueno, pero antes, don Argar, aquí me lo han delatado que usted canta serenata. Pero me han dicho que usted rebuzna como burro o que su voz es como de un perro aplastado. ¿Qué ha pasado, don Argar? No, padre, la doña Cuca tiene sucia la oreja, padre, o escucha mal, usted sabe que ya a los 80 años doña Cuca escucha mal, y yo tengo voz de Pavarotti, padre. Ah, de Pavarotti, don Argar, no me diga. Sí, padre, yo tengo la voz celestial, padre. ¿Quiere que cante? Si quiere, ya mismo le canto. No, don Argar, que para rebuznar ya estoy yo, ¿no? Suficiente conmigo. Y ahora tengo el tiempo apretado, así que por favor dígame su pregunta. Otro día nos va a cantar a todo este público ansioso de escucharlo cantar. Sí, padre, yo le voy a preguntar, mire, usted sabe que yo soy una persona que se ubica en cómo está el mundo, a dónde va el mundo, ¿no? Y usted sabe que el mundo hoy se va uniendo en cuanto a las religiones. Las religiones están buscando hacerse más unidas una con la otra, no buscar la diferencia, para que haya como una especie de respuesta religiosa única en todo el mundo, que afrontemos todo unido la pobreza, la ecología, que no haya corrupción. Entonces, más bien una iglesia o una comunidad todo creyente de unido, ¿no? Yo creo que es un poco a donde va la humanidad. Muy bien, don Argar, por lo visto lee los diarios, lee algunos informativos religiosos, usted está al tanto de ciertas cosas, ¿no? Bueno, don Argar, por supuesto que uno con las religiones, los grupos cristianos, evangelistas, incluso sectas, mientras haya un diálogo serio, ecuménico, interreligioso, puede afrontar cuestiones comunes, la defensa de la vida, ¿no? Nadie está a favor de que haya pobre, al contrario hay que plantear salida, nadie quiere que el mundo se ensucie, ¿no? Y que haya corrupción, eso por supuesto nadie quiere, pero también la religión tiene que buscar la verdad, ¿no? También está el tema de la verdad, ¿no? Ojo que a veces se habla mucho de esta unidad interreligiosa, interecuménica, todo, hablamos tanto, nos ponemos fines de este mundo para unirnos entre las religiones y lo peor de todo es que las religiones nos olvidamos del propósito de la religión, sobre todo de la fe católica, que es la verdadera religión, la verdadera fe que une al verdadero Dios, de hablar de Dios, de su verdad. Y caemos en un relativismo. Que bueno, lo importante es que nos pongamos fines de la ecología, que la corrupción, la pobreza, sí, todos estamos de acuerdo con eso, pero ¿y quién está de acuerdo con que Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida? El que escucha mi voz, el que es de la verdad escucha mi voz. La verdad los hará libres. Cristo vino a dar su vida por nosotros, lo que quiso Cristo. A veces nos quedamos con cuestiones sociológicas, religiosas, y no con el Cristo que trajo la verdadera religión, la verdadera unión con Él. Ojo con eso, hermanos, seamos católicos, evangelistas o de cualquier religión, cada uno tiene que buscar la verdad con sinceridad de corazón y no caer en una trampa de ponernos fines de este mundo para olvidarnos de la necesidad de encontrar el verdadero Dios. Bueno, pero yo antes de terminar quiero mostrarles una última placa que tiene que ver con qué hacen los católicos. ¿Qué hacemos los católicos ante esta situación? Que hemos hablado de todas las sectas, grupos religiosos, ¿no? Primero, un examen de conciencia. ¿Creo que mi fe es verdadera y un bien para la humanidad? Yo lo creo en el corazón que mi fe es verdadera. Yo no soy el inventor de la verdad, yo no soy el dueño de la verdad. Muchos dicen a los católicos, ustedes se creen dueños de la verdad. No, no soy dueño, soy servidor de la verdad. La verdad me antecede, la verdad es más grande que yo, la verdad es Cristo. Yo creo en Él y estoy adherido a Él. Y creo que su verdad es una, única y verdadera y para todos. Y es un bien para la humanidad. Es un beneficio para la humanidad conocerlo a Cristo, conocer su enseñanza, su verdad. De eso tengo que estar convencido. Por eso un examen de conciencia.
Segunda pregunta, ¿tengo una fe relativista en el sentido cada uno con su religión, cada uno con su verdad? Ojo que eso del relativismo es un veneno destructor. Los ateos, los enemigos de la fe, quieren que pensemos eso cada uno de nuestra religión. Eso enseñan a los jóvenes en las universidades, en las cuestiones, en las materias de humanística. Cada uno con su verdad, eso les enseñan. Sí, la verdad sí, pero cada uno con su verdad. Eso es relativismo. Porque si uno dice Cristo es Dios y el otro dice Cristo no es Dios, bueno, cada uno vive con su verdad, no. Entonces, en definitiva, Cristo es Dios o no es Dios. Entonces, cuidado con ese pensamiento relativista que hoy se mete tanto, lo llevamos en los poros, en la sangre, se educa a los profesionales, se educa a los jóvenes, se educa incluso a veces a los sacerdotes así. Por favor, tengamos mucho cuidado, formémonos bien en la fe. No somos dueños de la verdad, somos servidores del que es la verdad, Jesucristo. La tercera pregunta, ¿qué inversión hacemos para difundir nuestra religión? Hemos visto buenos ejemplos de incluso de estos grupos de sectas y religiones que hacen una inversión de tiempo y de su vida y de dinero a su fe, a la misión, a la propagación de su fe. ¿Nosotros qué hacemos? ¿Dedicamos nosotros tiempo? ¿Dedicamos nosotros palabras a nuestras familias, amigos, seres queridos, barrio, vecinos? ¿Dedicamos palabras a la difusión del Evangelio, de la fe católica? ¿Dedicamos dinero? Las colectas a veces, ¿qué damos para la difusión del culto? ¿Qué apoyamos nosotros? Nosotros con Cristo hoy llevamos 26 años y ha habido gente muy generosa, realmente que considera muy loable que se hiciera una publicación católica. Pero lamentablemente hemos asistido a un tiempo estos últimos años donde la gente parece que fuera que algo que no hay que apoyar. Lamentablemente. Y menos económicamente, que hay que pagar imprenta, hay que pagar empleados, computadoras, luz, gas, todo. No, tiene que caer de arriba. Bueno, lamentablemente no, o sea, para hacer una obra, para hacer obras que van a llegar a la evangelización, que tienen un fin espiritual, sin embargo somos cuerpo y alma, hay una estructura material que hay que sostener y se necesita del compromiso de los católicos. Si no, no hay subsidio, no hay propaganda, no hay nada. Incluso esta misma obra que estamos aquí en Cristo Hoy Digital, en Habla al Mundo, en Casa Betania, o sea, para poder misionar en Casa Betania también se necesita ayuda. Pero bueno, no, a veces pensamos que las cosas andan por sí solos. Bueno, las sectas saben que las cosas andan cuando hay apoyo de tiempo, cuando hay apoyo de dinero, las cosas andan. Buenos proyectos le dedican tiempo y le dedican dinero. ¿Nosotros hacemos eso o no? Ubiquemos una buena obra y le demos apoyo de tiempo y de dinero. En buenas obras, no en cualquier obra, en una buena obra seria, comprometida, con personas responsables que le sacan el jugo al peso. Porque algunos piden, pero piden para, no sé, como una especie bueno, no sé, un mendigalismo. Y no, tiene que ser gente que esté probado que se utiliza el recurso hasta el último. Que sean austeros de vida y que tengan un propósito de evangelizador radical. Bueno, tiempo para organizarnos, tiempo para actividades, tiempo para la familia, tiempo para nuestra casa, para que se reúnan grupos, se hagan actividades. Y hagamos el examen de conciencia, hagamos propósitos. ¿Cuáles son nuestros propósitos? Hagamos lista de lo que estoy haciendo y de lo que se puede hacer, pero también hagamos una lista también de lo que yo voy a hacer. ¿Qué voy a hacer yo para difundir mi fe, defender mi fe, propagar mi fe? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Catequizar más? ¿Dar más catequesis? ¿Estudiar la Biblia? ¿Qué sé yo de la Biblia? ¿Le he leído la Biblia? Leo las introducciones en las Biblias católicas, las he leído como para aprender un poco. Leo los comentarios, los programas bíblicos que están en internet, en televisión, buenos, EWTN, Así Prensa, AICA, Radio María. No discutir con la secta, no hay que discutir cuando vienen a las casas, ¿no? Dar testimonio nomás, pero sí, bueno, uno dialogar con aquellos que uno tiene cerca. Formar a la gente sobre quiénes son ellos, y un compromiso con el sacramento de la confirmación. Cada uno tiene que saber que si hemos recibido la confirmación, va a rendir cuenta a Dios de cómo ha defendido y ha difundido su fe. Cómo ha difundido y ha defendido su fe.
Por último, hacer como Cristo, amar y buscar la salvación eterna del prójimo. Porque Cristo trajo la plenitud de la verdad, la plenitud de los sacramentos, la plenitud de los medios de salvación. Están en la Iglesia Católica, no están en las otras religiones, ni en los otros grupos, ni sectas. No está la plenitud de la salvación, la plenitud de lo que Dios quiere que todos reciban la Eucaristía, se confiesen, reciban los dones de Dios, los rayos de la misericordia, la fuente de la misericordia. Pero no todos lo van a hacer porque muchos piensan distinto. Entonces necesitamos proponer la fe, evangelizar, misionar. Y para eso el Señor cuenta contigo. Queridos hermanos, hemos terminado el programa. Como no es en vivo, no hay preguntas, así que hacemos una oración y damos gracias a Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Queridos hermanos, una alegría compartir nuevamente este programa Defiende tu Fe por Cristo Hoy Digital. Recuerden suscribirse al canal y promocionar la obra de este canal. Que el Señor los bendiga.